Kaixo guztioi, tal y como habíamos acordado, a continuación pasamos a presentar el tutorial sobre la tipología del conflicto. Tal y como habéis podido ver en distintas actividades y en los contenidos teóricos, la tipología del conflicto se va a determinar en función de 4 cuestiones. En primer lugar, qué nivel tienen las partes implicadas. En segundo lugar, cuál es el contenido central del conflicto. En tercer lugar, cómo es percibido el conflicto por las partes implicadas. Y en último lugar, qué consecuencias tiene el conflicto. Los elementos a analizar dentro de un conflicto van a ser el nivel, es decir, ver si las partes implicadas en el conflicto son 2 personas, son distintos departamentos, son grupos de personas, es decir, analizar y conocer cuáles son las partes implicadas en el conflicto. En segundo lugar, hablaremos del contenido, ya que nos ayudará a identificar cuál es el contenido central o el contenido relevante, lo que nos llevará o encaminará en la resolución del conflicto. En tercer lugar está la percepción del conflicto, ya que en función de cómo las personas implicadas en el conflicto lo perciban, van a actuar llegando a soluciones más o menos exitosas. Y por último están las consecuencias del conflicto, que serían los acontecimientos que se derivan de los propios conflictos. Por las actividades realizadas y por las dudas que me habéis planteado en el foro, de los elementos o de la tipología de conflictos que hemos ido analizando, el mayor problema se sitúa en la percepción del conflicto. Como se ha señalado en el primer capítulo de la parte teórica, el conflicto está compuesto por las personas, los problemas y los procesos. La variable persona va a ser la que condicione la percepción del conflicto, ya que en función del modo en que las personas lo perciban, van a decidir cómo actuar. En función de la percepción que las personas tengan del conflicto, vamos a hablar de distintas tipologías. Hablaremos de conflictos verídicos, de conflictos contingentes, de conflictos desplazados, de conflictos mal atribuidos, de conflictos latentes y de falsos conflictos. En primer lugar, y si hablamos de los conflictos verídicos, serían los más sencillos de identificar, ya que la percepción que se tiene del conflicto coincide con los elementos objetivos del conflicto. ¿Significa esto que el resto de los conflictos no vayan a ser objetivos? La realidad es que no, salvo en el caso de los falsos conflictos. Como hemos dicho, el conflicto verídico es aquel en el que la percepción del conflicto coincide con los elementos objetivos que lo componen, y por otra parte el falso conflicto es un conflicto que en realidad no existe. Hay personas que manifiestan conductas relacionadas con un conflicto que no es real, que si nos ponemos a analizarlo no tiene datos objetivos que lo avalen, con lo cual volvemos a repetir, salvo en el caso de los falsos conflictos, el resto de conflictos sí que son objetivos. Lo que ocurre es que hay un problema en la percepción de los conflictos, lo que hace que existan distintas tipologías. El conflicto contingente sería aquel en el que la diferencia en la percepción se deriva de las circunstancias del conflicto. ¿Qué significa esto? Que en un momento determinado se genera un conflicto no por la causa real que nos está molestando, que puede ser que nos hayan dicho que no a una petición, sino por todo el proceso que se ha producido alrededor de ese no que la ciudadanía ha recibido. Con lo cual, tenemos un recurso o sea, una serie de circunstancias en las que queremos quejarnos porque alguien nos ha dicho que no, que sería el conflicto real, pero que al ser objetivo y al ser verídico no tenemos ninguna razón para quejarnos, y buscamos atribuir un conflicto a todo el proceso que se ha dado alrededor de ese no que hemos recibido. El conflicto desplazado
puede ser más o menos similar. Lo que hace es que en vez de centrarnos en los aspectos relevantes e importantes del conflicto, en esos datos objetivos, nos centramos en lo anecdótico y discutimos por aspectos que no tienen valor. Por ejemplo, el tiempo que han tardado en atendernos. Eso sería un conflicto desplazado. Alguien puede estar molesto porque haya recibido un no a su petición, pero no se queja por ese no que ha recibido y que él o ella sabe que son objetivos, sino que se queja por elementos anecdóticos. Han tardado en aportarme un dato más de lo que yo hubiese querido. Y si hubiese pasado no sé qué circunstancia, o si alguien hubiese hecho esta otra petición de esta otra manera, probablemente lo hubiese conseguido. Es decir, nos centramos en aspectos que son secundarios. El tercer tipo de conflicto sería el conflicto mal atribuido, que hace que atribuyamos o generalicemos a un servicio o a un departamento un proceso de mala atención o un conflicto determinado que tuvimos con una persona determinada en un momento determinado. Es decir, pasamos de lo concreto a lo general, pasamos de que efectivamente en un momento determinado pudo haber un conflicto objetivo y real con una persona de un departamento en concreto, pero lo que hacemos es atribuir ese conflicto a todo el departamento, a toda la sección e incluso a todo el gobierno o incluso a toda la administración pública. Con lo cual, ese sería un ejemplo de conflicto mal atribuido. El último conflicto del que tenemos que hablar sería el conflicto latente. Sería aquel que existe, que es objetivo, que todo el mundo ve, salvo en ocasiones las partes implicadas. Puede darse entre dos personas de un mismo departamento, entre varias personas de un mismo departamento, entre un servicio y un ciudadano o ciudadana determinados. La realidad es que existe un conflicto, que hay datos objetivos que lo avalan, pero puede ser que las propias personas implicadas no lo perciban o no quieran percibirlo como tal. Lo que es cierto es que aparte de que existen datos objetivos, habrá elementos de la conducta de las personas implicadas que nos lleven a ver que ese conflicto es real y que existe. Es la típica situación en la que decimos que la tensión se enmasca en el ambiente porque todo el mundo percibe que existe un conflicto o una diferencia de opinión o de criterios o valores en un momento determinado, pero las partes implicadas o no lo quieren reconocer o no son capaces de identificarlo. Espero que con este tutorial se hayan aclarado un poco más, bueno, pues las dudas que surgían y las preguntas que me habéis ido formulando a lo largo de estos días. En cualquier caso, vais a tener también el refuerzo de la actividad resuelta, la actividad número 4, y que espero que os ayude a todos, bueno, pues en un momento determinado a hacer un mayor esfuerzo de análisis de vuestra propia percepción en un conflicto, de manera que os podáis centrar en aquellos aspectos que son relevantes y que os pueden ayudar a solucionar un conflicto. Eskerrik asko guztioi.